Historia 22 de los 80. Continuamos con Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Estamos en el caso de los baños de sangre y hemos conseguido la daga de oro, que seguramente es por lo que se halló muerto Sir Rodney. Vamos a intentar de conseguir escapar. Tenemos que liberar a Watson. Tenemos que huir por aquí. A ver cómo lo hacemos. O sea, podemos tirarnos aquí un buen rato dándole que te pego, porque yo no me sé la combinación. O sea, aquí es cuestión de probar. Vamos a ver si lo hacemos. En un principio la única que me deja ahora disponible sería... La única que me deja disponible es esta de aquí. Vale. Espérate. Tela. Tengo que encontrar el que esté al lado de... Vale, es este. Es este de aquí. De fuera. Ya, espérate, pero es que esto es jodido, ¿sabes? Por ejemplo, ahora hemos salido. Pero claro, por esto no hacemos nada, ¿sabes? O sea, te voy a mantener esto vivo. Hay que dejarla abierta. Porque estoy encerrado, Vale. Ahora sí. Salgo con Watson. Me voy para aquí arriba. Me vuelvo con Sherlock, me voy por aquí. Cambio aquí, amigo. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Pues entonces vamos a darle aquí.
Ahora podemos salir. Soltamos esto. Y a ver. Y ya podemos largarnos. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? Suelta esto. Y eres libre. Ahora me podrás seguir. Vamos aquí. Hay algo que me queda. Hay algo que me queda por ahí. Una pista por descubrir. En el espacio de deducción, mostrar pruebas, me queda el medicamento de Garro. Y no puede quedar ninguna suelta. Vamos a mirar esto. Tengo esto de aquí. Esto es una prueba. Y ya lo único que me queda decir es que mató a Sirrone. Pero me falta una prueba que no sé ni dónde está. Y ahora mismo no sé dónde vamos. Ya que estamos aquí, vamos a ver si se puede investigar alguna cosa. This is where I keep my post. Supongo que aquí tendríamos que decir, pues ha sido este, pues ha sido el otro. My analysis table. It is useful for my work. What should we do next, Holmes? Yo no tengo nada. Vamos a hacer una última cosa antes de empezar ya con las deducciones. Voy a irme un momento a Scotland Yard. ¿De acuerdo? A lo mejor este es un viaje inútil. Pero voy a ver si me deja hablar con los diferentes sospechosos. A ver si les puedo sacar algo más. ¿De acuerdo? Habían 3. Y se me hace muy raro que solamente me salgan 2 en los espacios de deducciones de posible asesino. Yo tengo muy claro quién es. Yo creo que es el otro arqueólogo. Porque después de matarlo fui a buscar la daga de oro. O sea, debería de ser, para mi gusto, Blinkhorn. ¿Por qué? Porque le iba a quitar la investigación, porque no había sido capaz de descubrir lo que había detrás. Seguramente querría llevarse la gloria, le hubiera dado un empujón increíble. Estaban a punto de echarlo. Yo creo que puede ser, después de tantos años de investigación, que llegue una persona y se lo quite por incompetencia, pero bueno, no creo que sea de agrado de nadie. Pero el caso es cómo fue, ¿con la daga de plata o con la daga de hielo? Please escort this suspect for interrogation. For interrogation. Vamos a ver si hay algo nuevo para interrogar. A lo mejor no.
Mitra. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Ya no hay más que sacarle a él. Vamos a probar si tiene algo más Blinghorn. Please escort this suspect for interrogation. Mitra. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one, and yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary, and we had hoped... it is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Qué ganas tiene de estar libre, ¿eh? Please escort this suspect for interrogation. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Medicamento de Garro, comportamiento de Garro. Enfermedad de Garro. Garro le tortura su obsesión con la maldición de Mitra. Se ha vuelto loco, una condición que los medicamentos empeorarán. Vale, esto... Este... Que naranja de la China. Pero si me voy a empeoramiento de Garro, su estado ha empeorado a raíz de la conmoción por la muerte de Sir Rodney. Móvil venganza, no. Vamos a ver. Mira. El sufrimiento de Garro era demasiado grande después del gran hallazgo de Sir Rodney. Garro vivía con miedo a la maldición de Mitra y desarrolló fuertes paranoias. Y de ahí Garro lo mató con la daga de plata. Mató a Sir Rodney en un ataque obsesivo debido a su estado nervioso. La única manera de paliar su sufrimiento era realizar un ritual de asesinato. Empleó una reproducción de plata de la daga de oro de Mitra. No.
Y después tienes la de hielo, que será esta de aquí. No, ¿dónde está? Que es esta, la de la daga de hielo. De acuerdo. Vamos a ver, yo voy a elegir mostrar conclusiones. Blinghorn, daga de hielo. O sea, hay Blinghorn, daga de hielo, Blinghorn, daga de plata. Hay 6 conclusiones diferentes. Nadie de ellos ha dicho: yo he traído esta cubitera de hielo. Nadie de ellos ha dicho que, oye, yo me he traído esta cubitera de hielo. Entonces es inexplicable. A no ser que haya sido el propio muerto. Por lo tanto, creo que ha sido con daga de hielo. Y yo creo que ha sido Blinghorn. Porque se quitaba todo. Y el tío tiene unas prisas de irse para seguir investigando que da gusto. O sea que voy a elegir Blinghorn, daga de hielo. Y condenar a Blinghorn. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. The consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Goodbye. Ahora, ahí te quedas. Ahora vas y la cascas. Vamos a comprobar. Estos son spoilers, pero vamos a ver si hemos acertado. Sí, hemos acertado 18. 18 es Blinghorn con daga de hielo. Lo hemos acertado. Eso está bien. Vamos a aceptar la decisión. Estás a punto de terminar el caso. Se perderán las partidas guardadas. Pulsa no si quieres hacer otra lección. No, vamos a seguir. Tu calificación, buscador de justicia. No, es que el tío quería seguir buscando, ¿sabes? Ni ha mostrado síntomas de arrepentimiento ni nada. Gente que solucionó el caso del mismo modo, 74%. Gente que hizo la misma lección moral, 68%. Otra cosa es que no fueron negado, y mira. Siguiente caso, el suceso de Abbey Grange. Una prueba requiere una investigación más profunda, se marcará con iconos especiales. Bueno, el suceso de Abbey Grange. Tengo ganas de ver este suceso. Otro caso más. A ver qué nos sale. ¿Qué nuevo caso nos va a deparar? The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence.
Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Vale, una carta. ¿Dónde está la carta? The letter is on the table, Holmes. You should... La carta está sobre la mesa. Entonces será sobre esta mesa. Vale, este es el último caso, el de Bencliffe. Un escándalo colosal azota a la alta sociedad. El célebre y notable arqueólogo Sir Bencliffe, orgullo de nuestra nación, ha sido hallado muerto. El asesinato tuvo lugar en los baños romanos de Strand Lane, el lugar donde el arqueólogo lleva a cabo su más reciente investigación. Pero más impactante es que el asesinato de Sir fue cometido por su antiguo amigo y colega, Percival Blinkhorn. La sentencia de muerte es el único castigo posible para un villano de tal calaña. Bueno, pues que se aguante Blinkhorn. Mal hecho por su parte. This is where I keep my post. Ah, no, mira, me pone tap... No. ¿Dónde está la carta? Mesa. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. La carta está en la mesa. Pero yo no veo aquí. The letter is... Vamos a cogerla. Baker Street, London, Sherlock Holmes. The Brackenstall family coat of arms. Vale, pero esto está chulo, ¿eh? I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. A wax seal with the monogram E.B. Abbey Grange, Marshall Kent, 3:30 de la mañana. Mi querido señor Holmes, ¿quién escribe una carta a las 3:30 de la mañana? Me gustaría mucho poder contar cuanto antes con su ayuda en lo que promete ser un caso de lo más extraordinario. Parece que entra de lleno en su especialidad. Aparte de dejar libre a la señora, procuraré que todo se mantenga exactamente como lo encontré, pero le ruego que no pierda un instante, porque es difícil dejar aquí a Sir Eustace. Le saluda atentamente el inspector Lestrade. So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Vale, vamos a ir a Abbey Grange y dejaremos el capítulo justamente allí. Tenemos un ratito extra de viaje. Vale. Recapitulemos. Ya hemos acabado el tema de Blinkhorn. Del caso de Sir Bencliffe, la muerte. Lo hemos acertado bien. Y ahora vamos
de viaje a una mansión que en teoría creo que es de ricos, por el caso de un asesinato que ha sido durante la noche, o cerca de las 12 de la noche, y tiene una mujer que la va a soltar. ¿Cómo habrá sido el asesinato? ¿Quién habrá sido? ¿Por qué motivo? ¿Qué vamos a encontrar cuando lleguemos? ¿Por qué tanta rapidez? ¿Quién escribe en una carta? Esto ha sido a las 3:30. No, 3:30 de la mañana, no. Eso, escribe la carta y pone a 3:30 de la mañana en tal sitio. No, te pone el sitio. A 3:30 pues llegará al correo con la policía, digo yo, pero entregarán carta en mano. Son cosas raras aquí, son cosas raras. ¿Qué vamos a encontrar? Me acuerdo que este caso lo resolví. Parece que es un caso corto, pero que está chulo. A ver dónde vamos a ver. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Vale. Una banda, es lo que relata la mujer. Han robado una cubertería de plata de gran valor. Y el hombre ha muerto por su propio atizador. El atizador es el tema para el tema del fuego, de la leña. Para que cuando se está como apagando, pues atizarlo para que se encienda. Vamos a dejar el capítulo aquí, muy interesante. Este caso. Vamos a ver. Llamado el suceso de Abbey Grange. Empezaremos en el próximo capítulo a investigar la escena del crimen y depende de lo que sea, incluso hablar con la mujer. Espero de que os haya gustado la resolución del caso de los baños de sangre y os quedéis aquí para ver este caso, el suceso de Abbey Grange. Un placer estar con todos vosotros aquí todo el 22 de los 80. Nos veremos muy pronto, gente. Hasta luego.